Hace un par de días que ha ocurrido un fenómeno en Brasil, algo insólito, como ya ha ocurrido lo mismo en otras ocasiones, en otras épocas, con el hecho insólito y no normal de que, como digo, en Brasil, en una zona al sur de Brasil, cerca del Paraná, en la región de San Antonio de Platina, han llovido arañas, ha llovido arañas. Algo insólito. De la nada llueven arañas y tejen una red gigantesca. En otras ocasiones he comentado que en otras regiones y en otro tiempo han llovido peces, de la nada, o cangrejos, o manzanas, avellanas, ranas. Es insólito, ¿verdad? De la nada. No hayan una explicación lógica. Teorías muchas, pero lógica ninguna. De la nada llover peces, o llover ranas, o llover arañas, no es lógico. ¿De dónde se creen que provienen las arañas? Le voy a explicar por encima, aunque ya lo he hecho en otros vídeos, pero una vez más adentrándome en el tema, porque la gente, siempre hablo en general, es ignorante en estos temas. La gente no cree en nada y cree todo. Quiere decir que es insólito que datos científicos y lógicas no las cree mucho. Pero barbaridades, si alguien le enseña que si no paga una religión va al infierno y se quema, a los demonios le queman eternamente, o que si va a un purgatorio y paga mucho dinero, sale antes del fuego, o que hay un alma que va a un limbo, a un cielo, a un más allá, a una transmigración del alma, a una reencarnación, barbaridades ilógicas sin prueba ninguna. Eso lo creen y pagan dinero porque creen en barbaridades, pero lógicas, cosas palpables y científicas, de eso nada. La gente está harta de ver ovnis o ufos y no lo cree. Y están miles, dicen que son montajes, fantasía, ¿no? Y están hartos de verlo. La NASA mismo ha dado filmaciones en la Luna de naves antiguas, extraterrestres, de plataformas antiguas en la Luna y en Marte. Civilizaciones, pirámides. Bueno, pues aunque lo ve, no lo creo. La gente es ignorante en extremo. El asunto de las arañas, ya digo que en otros vídeos lo he explicado. Y vuelvo a recalcarlo. Y aun con pruebas, la están viendo y tocando, no lo creen. La gente... Miren, les voy a decir una cosa, a modo de ejemplo. Jesucristo podía hacer milagros, y sus apóstoles y sus discípulos podían hacer milagros. Cualquier milagro. Milagro quiere decir algo sobrenatural que no es lógico. Curaba muertos, los resucitaba, quiere decir. A los leprosos, los enfermos de cualquier enfermedad, los curaba inmediatamente. Multiplicaba los alimentos para que comieran miles de la nada, de poco. Pero milagros, mandaba por las aguas del mar, calmaba las tempestades. Bueno, insólito. Lo hizo en una vez tras vez, durante 3 años y medio. ¿Cree usted que la gente le creía, aun viendo? De hecho, cuando los sacerdotes, como Jesucristo, iba a arruinar el negocio fabuloso de la religión y la explotación de las masas con las filosofías y con los rituales de la religión organizada, le asesinaron. Pero es que el pueblo entero apoyó el asesinato de Jesús, los judíos. Todo, si leen las escrituras, el único que le quería librar era un romano, Pilato, que era un gobernador. El único. Vez tras vez quería buscar librarle, hasta expuso a un asesino, Barrabás, a ver si decidían uno de los dos, Jesucristo o el asesino. Prefirieron que un asesino que los estaba asesinando a ellos le pusieran libertad antes que a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? La gente es insólita, increíble. Vea lo que vea, no cree en nada. La gente está ciega o nula la mente. No. Las arañas, dije en otros vídeos, es un experimento de la NASA y de la CIA norteamericana. El experimento Filadelfia. Ya en 1943, pues ya casualmente se hizo un experimento de invisibilidad a un destructor norteamericano.
de la Marina norteamericana, el Eldridge. Le transportaron, porque le querían hacer invisible a los radares enemigos, estaban en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, 1943, y le transportaron, sin saberlo, con unos sensores electromagnéticos dentro del destructor, a otro puerto, le hicieron no solo invisible, sino le transportaron a otro puerto en otro tiempo, minutos después, en el puerto de Norfolk, y de regreso. Claro, en ese experimento primario, sin saber cómo iba a ser el efecto, murieron pues todos los componentes. Algunos de los marines fueron transportados al pasado, a diferentes épocas, y otros al futuro. De hecho, he escrito un libro que saldrá también muy pronto sobre el experimento Filadelfia. Y doy todos los datos de todas las épocas de los marines, dónde, en qué época fueron traspasados, han pasado en diferentes épocas, y otros al futuro, y cómo hay vestigios y señales y pruebas de esos marines del pasado, hace miles de años, algunos, y otros al futuro. Las arañas es uno de los múltiples experimentos de la CIA basándose en el experimento de Filadelfia, o sea, perfeccionando con métodos muy modernos, con ordenadores y con microchip, para experimentar, pasar cosas, gente, a diferentes épocas, pero cada vez experimentando con más seguridad, como han experimentado con las antenas HARP y otros métodos de tecnología extraterrestre para causar terremotos, tsunamis, ventiscas, sequedad, destrucción de barcos, tanques de petróleo, o sea, experimentos, pero lo van perfeccionando sobre la marcha, probando una vez y otra vez, para poder traspasar algo al futuro, al pasado, a una época definida y a un tiempo definido. Y entonces, basándome en lo de las arañas, ya dije que con el experimento Filadelfia, por ejemplo, si habían hecho un experimento en una isla del Pacífico con un barco, pues en ese momento de trasplantar o traspasar el barco a otra época o a otro lugar, los cangrejos o los peces de esa zona donde estaba el barco, de ese radio de acción, fueron transportados al futuro o al pasado. Por eso ven a veces artículos en libros o en revistas del pasado, como en diferentes épocas, en diferentes países llovían peces, llovían cangrejos, llovían manzanas, avellanas. Incluso en la época moderna, hace unos meses, llovieron pájaros muertos, montones, miles. ¿Por qué? Porque los pájaros no resistieron ese efecto de traspasar algo de una época a otra. Y entonces ese efecto de radiación no lo pueden resistir los pájaros, que son muy sensibles, y cayeron todos muertos, porque hicieron el experimento en una zona, y en esa zona, con un avión haciendo el experimento de Filadelfia, los pájaros que estaban en esa zona de vuelo del avión, de experimentar, de transmitir el avión a otra época, murieron todos los pájaros y cayeron en esa época que ellos querían, los pájaros muertos. Las arañas pasó lo mismo, pero fíjense un detalle interesante. Ustedes conocen que en el Israel antiguo, como Dios empleó a un profeta, Moisés, para sacar libre al pueblo de Israel, que llevaba 400 años y pico de esclavos en Egipto. Conocen los relatos bíblicos, mediante el hijo de Jacob, José, el hijo menor, le vendieron por sus hermanos, le hicieron luego primer faraón de Egipto, luego le dio el faraón de Egipto una tierra muy buena para su padre Jacob y sus hermanos, 70 y tantas personas, en Gosén, que era a lo mejor zona el norte de Egipto. Bueno, la historia la conocen. Pero 400 años después conocen la historia de las plagas, cuando Dios manda desde el monte Sinaí a Moisés a Egipto para liberar a todos los israelitas. Y entonces, como los faraones eran la primera potencia mundial, pues no permitirían libremente dejar libre a los judíos. Es como decir, por ejemplo, cuando Hitler masacró a los judíos en los campos de exterminio, que alguien hubiera venido, otro judío, a decir que les soltara a todos los judíos libres o Dios exterminaría a todos los alemanes, algo así, ¿no? No lo dejaría nunca. Por muchas pruebas que vinieran, ni Hitler ni los nazis dejarían. Y de hecho pasó algo semejante con el perder la guerra y destruir Alemania, bombardearla completamente, dividir Alemania entre ingleses, franceses, holandeses, americanos, etcétera, rusos, etcétera. Pues algo en el pasado pasó con plagas.
Pero fíjense una plaga impresionante, y si leen las plagas, la primera pues la sangre, ¿no? Luego enfermedades, granizo, langostas, o sea, ranas, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdense de las ranas, acuérdense de detalle, ¿no? Pues una de las plagas era los tábanos. Tábanos es una especie de insecto, arañas. Entonces dice que para castigar al ganado y al pueblo, no a los judíos, que estaban situados todos en la zona de Gosén y ahí no tocó ninguna plaga, sino los tábanos y las plagas, los granizos, la langosta y todo, sacudió a todos los egipcios, incluso al final los primogénitos también, de todo Egipto, incluso del ganado y de los esclavos, de todo, pero no de los judíos, ¿no? Pero en un experimento de la NASA hacia el pasado, para transportar un avión o un vehículo al pasado, acuérdense, vuelvo a repetir, un avión, un módulo lunar, una nave de una época presente al pasado, con todo controlado para ver en qué época específica se podía pasar. Se sabe a ciencia cierta que las plagas de Egipto fue aproximadamente, casi exacto, en el año 1513, antes de la era común. En ese tiempo es cuando se liberó a los egipcios, salieron de Egipto, después de las plagas, el Mar Rojo se abrió, ahogó a todos los egipcios con el faraón, aún están los carros y los egipcios y el faraón muerto en el fondo del Mar Rojo, y ya se liberó a los israelitas por el desierto hacia Israel o Canaán, la tierra prometida. Pero en una de las plagas de los tábanos, resulta que el experimento de Filadelfia lo hicieron de tal manera para ver en esa época, ver cómo podían pasar un vehículo, una nave, al pasado, y efectivamente, al experimentar el experimento Filadelfia hacia el pasado, en esa época en que había esa plaga de los tábanos, de las arañas, y volver a recuperar la nave hacia el futuro, hacia el presente, claro, se trajeron consigo, como pasó en los casos de las peces que le he explicado, de las ranas, de las avellanas, al presente arañas, insectos, y caen en una zona específica del Brasil, al sur de Paraná, sur de Brasil. Pero fíjense una cosa que muchas veces no han tenido comprensión. Por ejemplo, muchos investigadores se hallan extrañados de cosas que se llaman opar, objetos, pinturas, algo que no cuadra con la época. Por ejemplo, hay en Dendera, en Egipto, hay un supuesto, que no es templo, bueno, un supuesto templo en que se ven helicópteros, aviones, barcos, coches, grabados en un muro, una viga del templo, supuesto templo, no era otra cosa, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿quién le dijo en esa época al escultor y quién le dio un modelo pintado para que grabara un avión, un helicóptero, un barco, un coche? ¿Quién le dijo? ¿Qué persona del presente o del futuro fue al pasado y le dijo que grabara eso? Y en otro sitio hay una nave espacial y dos astronautas que van hacia la nave. Una nave perfectamente diseñada y dos astronautas vestidos con su traje de astronauta que se dirigen hacia la nave. Se llama el templo de Huacús, también en Egipto. ¿Quién le dijo al escultor otra vez cómo era una nave espacial y cómo vestían los astronautas? ¿Comprenden ahora el hecho de que el traspasar personas al pasado o al futuro tiene una base y unas consecuencias? Muchas veces en Francia, por ejemplo, hay una cueva, la Cos, que se ven pinturas también con personas modernas, vestidas modernamente, con sombrero, con trajes, pantalones, incluso en Tassili, vestido con pantalones, jersey moderno, pinturas, y astronautas, naves, ovnis, en las pinturas de Tassili. Ahora comprenden un poco, van comprendiendo qué persona pudo diseñar y dar explicaciones cómo vestían los astronautas, qué era un avión, un helicóptero, una nave espacial, un ovni. Ahora lo van comprendiendo. Claro, para los secretos de estos no permiten la NASA jamás decirlo. Son experimentos secretos de los norteamericanos, lo hacen los rusos y otros países, para en una tercera guerra mundial poder pasar mucho material
a la zona, a una zona definida, o incluso huir del presente hacia el futuro o al pasado. Ya explicaré en su día cuántas personas, muchísimas, fueron traspasadas al pasado hace cientos de años. Y ya lo mostraré. Es obvio que, claro, la gente, aun viéndolo, es ignorante. No cree nada, ni aun viéndolo. Porque la gente, ya digo, es ignorante. Fíjense que en el siglo XXI, todavía hoy, es de locos, de enfermos. Es de una mente que, bueno, no puede pensar la humanidad, desgraciadamente. Que todavía haya en las religiones, miles de ellas diferentes, gente que se arrodille y ore a un espantapájaros, a un muñeco que no es ni muñeco. Ustedes de estos santos, santones, vírgenes, cristos, le quita usted el manto y verá 4 tacos de madera con yeso, 2 manos de cayola, una mascarilla con un taco y un madero y 2 zapatos. Eso es todo. Y lleno de polvo y telaraña. O sea, se asustaría la gente. Y que haya personas inteligentes que se arrodillen a eso y le oren, pero en todas las religiones, lo ve que es igual. Es de locura. Por eso comprende, la gente no puede pensar. Y los mismos norteamericanos, al hacer el experimento Filadelfia, se asustaron. Ni ellos mismos podían creer que un destructor pudiera ser disuelto, desintegrado y transformado en otro sitio y vuelta. Claro, el primer experimento Filadelfia resultó fatal y trágico para los componentes. Muchos pasaron al pasado, algunos se quedaron en el pasado. Y en mi libro explico, cuando salga, sobre el experimento Filadelfia, saldrá dentro de un mes o 2, en uno de mis libros, cómo y qué hacen las personas, algunos marines, en el futuro. Y daré pruebas de ello como los del pasado. Ahora comprenden los tábanos o las arañas de dónde vienen. ¿Ahora lo entienden? Del experimento Filadelfia. La CIA lo sabe, la CIA me conoce, el gobierno norteamericano me conoce, los monstruos del Vaticano me conocen, los servicios secretos, el CNI, todo el mundo me conoce. Pero tienen terror de que yo enseñe nada porque se derrumba el negocio fabuloso, criminal, diabólico criminal del Vaticano y sus asociados. La explotación masiva de la humanidad y el engaño y el fraude que han montado a lo largo de 6.000 años. Las arañas y el experimento Filadelfia tienen también sus consecuencias, porque muchas personas del pasado o del futuro volverán al presente, como las personas que están en Marte. Ya hay millones de las Bermudas, algo semejante, del Triángulo de las Bermudas, consecuencia de las pirámides de cristal que hay debajo en el mar de las Bermudas, abajo. Pero todo es difícil. Cuando saque los gigantes de las rocas en España, que aparte de eso será sensacional, derrumbará todo el sistema corrupto. Lo que no quieren ni políticos, ni religiones, ni sectas, ni Vaticano no quieren. Quieren que las cosas sigan como ahora. A ellos les va bien. Han hecho inmensas fortunas como jamás en la historia. Todos, políticos corruptos, religiones, sectas satánicas, etcétera, etcétera, logias, nobleza. Han ganado más miles de millones que nunca en la historia. Es lógico que la humanidad esté en la más horrenda de las miserias, porque el dinero de todo, de sus hipotecas, su dinero, sus ahorros, está en sus bolsillos y en los bancos suizos. Las arañas tienen sus consecuencias, como el experimento Filadelfia. Todo enigma y misterio se ha de revelar. De no ser así, ya me habrían eliminado hace tiempo, ¿no creen?